8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Yo soy Goku. El ambiente se oscurecería, llamando la atención de todos. En la arena de combate, todos miraban expectante a Heimdall, quien se preparaba para dar inicio a la tercera ronda. Luego de una increíble pelea en la segunda ronda, es hora de presentar a los representantes de la tercera ronda, diría Heimdall, mientras se oían los gritos de ambas partes de los espectadores. Para nuestra tercera ronda, el representante de los dioses, es conocido como la misma perfección, gritaría Heimdall, mientras del cielo una luz salía. Aquel que nació en la cima, aquel que no se ha esforzado en nada, ya que él es la misma perfección, y la perfección no necesita esforzarse. Nacido para estar por encima de todos, él manda sobre todos respetan y veneran a este dios, su majestuosidad es única, gritaría Heimdall, mientras un ser comenzaba a emerger de la luz, y los dioses mayores simplemente aclamarían al dios. Acaba con ellos Gran Zamasu, acaba con ellos Gran Zamasu, muéstranos tu majestuosidad, y tu perfección, dirían los dioses mayores aclamando al dios supremo de la perfección. Ese es, diría Goku súper sorprendido. No cabe duda, ellos lo llamaron Zamasu, diría Vegeta Super. Zamasu, diría Goku súper sorprendido. Eso es, aclamen mi nombre, miren al ser que se encuentra en la cima, al ser que jamás podrán alcanzar, diría Zamasu de forma arrogante. Los seres del multiverso verán emerger de los cielos al dios que acabará con la creación, la misma perfección es lo que lo define, es digno de llevar el título de dios, aquel que acabará con los patéticos seres del multiverso, y él es, el dios de la perfección, el dios que nació en la cima, Zamasu, gritaría Heimdall, mientras se oían los gritos de los dioses mayores. Me pregunto, ¿a quién enviarán ahora? Primero fue un conquistador, luego el ser más puro del multiverso, y ahora ¿quién será el siguiente? Diría Loki a nadie en específico. El escenario que tenía un gran brillo por la entrada del dios, cambiaría a tener una ambientación más oscura, molestando al dios por esto. Él ya está aquí, conocido como uno de los Goku que más tiempo ha entrenado, este sujeto ha sobrepasado cada barrera que se le ha impuesto, un guerrero de clase baja que forjó su propio camino, con esfuerzo y sudor, hasta volverse el más fuerte de su universo, ha entrenado con diferentes maestros a lo largo de su historia, y se ha enfrentado a cientos de oponentes, logrando superarlos a todos. En la entrada se dejaría ver un sujeto igual al anterior, pero este tenía una mirada calmada, un doji celeste, y un báculo. ¿Acaso se trata de Goku Ángel, aquel que logró dominar el Ultra Instinto, y estar por encima de los dioses de la destrucción? No. ¿Acaso se trata del Goku que fue aceptado como aprendiz del gran sacerdote? No. ¿Acaso es el Goku con más transformaciones, que ha entrenado sin cansancio, y que se ha superado una y otra vez? ¿Goku del universo AF? No. Él es Goku 700 años después, quien perfeccionó el estilo de la tortuga a un nivel inalcanzable. No, él es mejor que eso. En menos años este Goku ha logrado volverse alguien único, este Goku se ha perfeccionado durante todo este tiempo, y se ha ganado el respeto de sus demás versiones, se podría decir que él es alguien inigualable entre los Gokus. Él es aquel Saiyajin que superó toda expectativa, y nos demostró que con esfuerzo, incluso el más débil, puede llegar alto.
Él es el Son Goku 100 años después, gritaría Heimdall, mientras el multiverso se sorprendía por la extraña manera de llamar al Saiyajin, y Goku se colocaba unos metros enfrente de Zamasu. La tercera ronda será entre el que nació en la cima, contra el que aspira a la cima. Aquel que obtuvo todo desde el principio, contra aquel que lo obtuvo con esfuerzo. ¿Acaso hay una manera más clara de definir esta pelea? Gritaría Heimdall. Aquel que obtuvo todo con esfuerzo, contra aquel que no se ha esforzado en nada. ¿Tú qué opinas, Musashi?, le preguntaría Sasaki a su rival. El legendario espadachín no diría nada, y mantendría los ojos cerrados. Ambos oponentes no se moverían, solo se mirarían de diferentes maneras. Mientras el Saiyajin miraba de forma analítica al dios, este lo miraba con una mirada de desprecio, lo veía como si fuera un simple insecto. Patético, tener que eliminar a nuestra mancha de esta forma, cuando lo podríamos hacer de un chasquido. Sin duda es molesto, diría Zamasu. Su forma de observarme, sin duda soy un insecto ante él, diría Goku. ¿Activamos el noble fantasma?, preguntaría Sasaki a su compañero. No, con el volumen estaré bien, por el momento no activar el noble fantasma, diría Goku. Aunque ya hayas activado el volumen, incrementando tus habilidades físicas, y pudiendo atravesar el campo AT, dudo que logres atacarlo sin acabar muerto. No deberías ir con todo desde el principio, diría Sasaki. Ese no es mi estilo, pero descuida, me moveré con cuidado, diría Goku. La pelea empezó, ¿verdad? ¿Por qué no se han movido?, preguntaría Heimdall confundido. Lo está analizando, diría Goku AF observando a los dos contrincantes. Goku tomaría con fuerza su báculo, y se prepararía para dar el primer ataque. Sin embargo, un corte se haría en la mejilla del Saiyajin. Ante tal hecho todos quedarían sorprendidos, pues no habían visto que el dios se moviera. ¿Pero qué?, diría el Saiyajin viendo cómo sangre salía del corte en su mejilla. Nadie lo pudo ver, pero ese corte iba en dirección al ojo del Saiyajin, quien gracias a sus instintos y experiencia, apenas pudo predecir el ataque, logrando esquivarlo, y de esta manera provocando que el corte le diera en la mejilla y no en el ojo. Insecto, ¿acaso pudo ser un corte de ki invisible?, diría Vegeta Super. No, no pude sentir rastro de ki, ni alguna alteración en el ki de Zamasu. Es como si Zamasu jamás hubiera atacado, diría Goku Super. Este corte no se ha movido, y no siento alguna alteración en su ki. Es como si jamás me hubiera atacado. Goku acaba de recibir un corte, diría Hei sorprendida. ¿Activamos el noble fantasma?, preguntaría Sasaki. Aún no, déjame estudiarlo primero, respondería Goku. Goku una vez más se prepararía para atacarlo, pero el Saiyajin rápidamente retrocedería, logrando esquivar un corte, que iba dirigido a un punto vital. Sin embargo el ataque lograría generar un corte en el pecho del Saiyajin. Ya entiendo, es como si tuviera un campo de energía, o más bien, un campo de viento, el cual detecta cada vez que quiero atacar, y me repele con feroces cortes de vientos precisos, e invisibles, sin rastro de ki, o alteración en el viento. Sin embargo, toda acción tiene un efecto, no importa que seas un dios, toda acción provoca un efecto, y por más indetectable que intente ser tu escudo de viento, no es perfecto. Ya lo descifré, admito, que tu escudo de viento es increíble, diría que es la defensa invisible perfecta, pero, justo unos centímetros antes de que tus cortes de vientos impactaran conmigo, estos ejercen una pequeña presión en el aire, casi indetectable. Normalmente cualquiera hubiera muerto por el primer corte. Sin embargo, pelear con tantos oponentes, agudizo mis sentidos al punto que pude detectar tu ataque. ¿Qué opinas, Dios? Tu defensa ya no es tan indetectable, ¿verdad?, diría Goku con una sonrisa, provocando el asombro de todos, y los gritos del multiverso al ver lo hábil que era su representante. Zamasu ante esto solo se molestaría, pues un mortal había descifrado su defensa, y pudo esquivar los cortes. Descifro la técnica del dios tan fácil, diría Hei sorprendida. Su vasta experiencia, lo ayudaron a descifrar el funcionamiento de la técnica rápidamente, diría Goku AF, quien observaba la pelea desde las gradas. Tienes razón, sin duda es digno de ser llamado el maestro de maestros, diría Goku Ángel apareciendo al lado de Goku AF, para observar la pelea.
Supongo que estamos los tres, diría Goku a F, viendo que Goku 700 años después también se pondría a su lado, para observar la pelea. Él es increíble, nos ha superado a los tres, él es el maestro entre maestros, diría Goku 700 años después, mientras tocaba una cicatriz que se encontraba en su rostro. Esto lo representa, nos ha superado, Son Goku. ¿Quién diría que el representante del multiverso lograría descifrar la técnica del dios? Gritaba un Heimdall sorprendido. Muy bien, ahora que sé cómo funciona tu técnica defensiva, solo debo ir con cuidado, diría Goku 100 años después, arrojándose contra Zamasu. Esto es increíble, a pesar de no haber podido acercarse antes al dios, Goku arremete sin miedo alguno, gritaría Heimdall, mientras todos se sorprendían por la valentía del Saiyajin. Está loco, planea suicidarse, ¿en qué está pensando?, dirían los espectadores del multiverso sorprendido. Como era de esperarse, rápidamente al entrar en el rango de la técnica del dios, gran cantidad de cortes invisibles de aire se dirigirían al Saiyajin, quien como lo esperaba, antes de que impactaran con él, generarían una pequeña presión en el aire, permitiéndole al Saiyajin ubicar los ataques de aire. Los veo, diría Goku comenzando a esquivar, y bloquear los ataques con su báculo, mientras se acercaba cada vez más al dios. No lo puedo creer, el representante Goku se acerca a Zamasu-sama, mientras esquiva y bloquea los ataques del dios, gritaría Heimdall. Imposible, está venciendo la defensa de Zamasu-sama, ¿acaso mis ojos me mienten?, dirían los dioses mayores sorprendidos. Acorte la distancia, pero cada vez que me acerco más a él, los cortes son más rápidos, apenas tengo una milésima de segundo para reaccionar a los cortes. Goku seguiría acercándose al dios, pero era notable que cada vez le costaba más a Goku acercarse a Zamasu, quien seguía tranquilo sin moverse. Goku apuntaría su báculo hacia el dios, y sin que nadie lo esperara, el báculo de Goku crecería, tomando al dios por sorpresa, y golpeándolo en la cara. Rápidamente el Saiyajin daría un salto hacia atrás, retrocediendo, y saliendo del rango de la técnica defensiva de Zamasu. Todos quedarían sorprendidos por esto, el dios que tenía la defensa perfecta, acaba de ser golpeado. Así se hace, buen trabajo, sigue así, gritaría el multiverso. Goku es muy ingenioso, si es muy ingenioso, dirían los Zeno-sama. Tú, diría Zamasu tocándose la cara. Parece que sentiste el golpe, diría Goku con una sonrisa. Una vez más nos vuelven a sorprender, pero al dios que enfrentan, ya nos aseguró la victoria, diría Zeno-sama. Zamasu crearía una pequeña mini esfera de fuego, mientras miraba con desprecio al Saiyajin. Un ataque a distancia, ya veo, no debe ser bueno en el combate cuerpo a cuerpo, solo debo acercarme y atacarlo, pensaría Goku, viendo que el dios no iba a atacarlo cuerpo a cuerpo. Zamasu lanzaría varias mini esferas de fuego, las cuales se dirigirían a una gran velocidad hacia Goku. El Saiyajin rápidamente se transformaría en Super Saiyajin, comenzando a esquivar las esferas de fuego, pues sabía que si las intentaba bloquear estas explotarían y acabarían con él. El Saiyajin quien esquivaba las esferas de fuego, se daría cuenta del incremento de velocidad de estas, además de que las esferas no paraban de atacar, no importaba cómo las esquivara, estas seguían atacando. El representante Goku parece estar acorralado, diría Heimdall. Lanzar una esfera de ki no será suficiente, solo causaré una explosión en cadena que terminará con mi muerte. Ya sé, diría Goku con una sonrisa, comenzando a dirigirse contra Zamasu. La defensa del dios entraría en acción, pero el Saiyajin pasaría a la fase 2 del Super Saiyajin, comenzando a bloquear y esquivar rápidamente los cortes de viento, mientras las esferas de fuego lo perseguían. El Saiyajin se acercaría cada vez más al dios, mientras la defensa del dios era cada vez más fuerte. El Saiyajin estando a escasos centímetros del dios sonreiría, y en un instante pasaría a la fase 3, incrementando su velocidad, y logrando posicionarse enfrente de Zamasu. Te tengo, diría Goku 100 años después. Las esferas de fuego estarían a punto de impactar con Goku, quien usaría la teletransportación, desapareciendo de la vista de Zamasu. ¿Qué te pareció eso, Dios?, diría Goku, mientras las esferas de fuego estarían a punto de impactar con Zamasu, quien simplemente desviaría las esferas de fuego, como si el poder de estas no fuera nada.
Goku con la teletransportación aparecería enfrente de Zamasu, listo para atacarlo, pero para gusto y disgusto de algunos, el dios haría una espada de ki en su brazo, deteniendo el báculo. Goku logra atacar de frente, pero Zamasu detiene su ataque, diría Heimdall. Pensaste que como ataque a distancia, no sé pelear de frente, ¿verdad? ¿Qué pensamiento más primitivo? No te he atacado de frente, porque no te mereces tales honores, diría Zamasu, poniendo más fuerza, y mandando al Saiyajin a estrellarse contra la pared de la arena. El representante Goku acaba de ser mandado a estrellarse contra la pared, diría Heimdall. Lo mando a volar como si nada, diría Hei. El Saiyajin saldría de la pared, mientras veía al dios. Jeje, creo que es hora de ponerme en serio, diría Goku, mientras se transformaba en Super Saiyajin 4, sorprendiendo a todos por su aspecto. ¿Qué transformación es esa? Diría Goku súper sorprendido. Si las primeras 3 fases del Super Saiyajin no sirvieron contra ti, entonces iré con el 4º nivel, diría Goku 100 años después. ¿Acaso dijo 4º nivel? Eso quiere decir que esa es la fase 4 del Super Saiyajin, diría Vegeta súper sorprendido. Diferentes universos, y diferentes caminos supongo, diría Gohan Super. Qué forma más primitiva, pero ¿qué se puede esperar de un mortal? Ustedes solo están para mirar y observar a nosotros, los que estamos en la cima, diría Zamasu, mientras se elevaba en el cielo. ¿Qué sucede si te digo, que yo, un simple mortal, subiré a la cima, y te patearé el trasero? Diría Goku apuntando con su báculo al dios. Palabras de un primate, diría Zamasu con molestia. Comenzamos, Goku tomaría carrera contra Zamasu, quien lanzaría ataques de aire, los cuales comenzarían a ser esquivados por Goku, el cual se acercaba más a Zamasu. El Saiyajin lograría esquivar los cortes de viento, posicionándose enfrente de Zamasu. Kame, Ame, Aya, diría el Saiyajin lanzando su ataque de frente, pero Zamasu partiría el ataque fácilmente con su espada de ki, y acto seguido, tomaría al Saiyajin de la cara, mandándolo contra el suelo de la arena. El ataque de Goku acaba de ser fácilmente neutralizado por el dios Zamasu, diría Heimdall, preocupando al público del multiverso, y provocando la sonrisa arrogante de los dioses mayores. El Saiyajin se levantaría, respirando de forma agitada, pues cuando el dios lo tomó del rostro, él sintió toda su vida pasar enfrente de sus ojos, él sintió la muerte. Mis manos están temblando, porque estoy tan asustado, diría el Saiyajin viendo cómo sus manos temblaban. ¿Qué sucede? ¿Estás asustado, maldito pedazo de mierda? Diría el dios, mientras el Saiyajin veía al dios como un ser gigante, como si él fuera un insecto. La tercera ronda del Ragnarok ha comenzado, el que nació en la cima, contra el que escaló a la cima, y una vez más, parece que los dioses se llevarán la victoria. Fin de capítulo.